Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Transmite en vivo desde la parroquia San José Obrero el canal Ñandeyarañe. Intenciones de nuestra Santa Misa en acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlos Acutis, Santos Timoteo y Tito, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, Beata María Felicia Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, por el cumpleaños de Pabla, petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por el mes de la oración con la palabra de Dios, por la venta de una propiedad, por el trabajo de una persona, Paola, Rosa, Jorge, Ricardo, Agustín, Ricardo, José, por la intención de una persona, por el alquiler de un departamento, por el viaje de Verónica, María y familia, por la conversión y liberación de Alberto, salud física y espiritual de Isaac, Blácida Juliana, Óscar José, Mirna, Alicia, María Paz, Raquel, María de Olinda, Federico Andrés, María Cristina, Águeda de Ocampos, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana, María, Sandis, Ilse, Nora Cisa, María Teresa, Águeda Ana, Constancia, María del Pilar Mujica, Hilda Concepción, Olga Elizabeth, Aurora, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Janina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Huguito, Luciano, Clemente, Alejandra y familia, Raquel, María, Paloma, Erika, Diana y Mike, familia Carrera, familia Servín, familia Ortiz, Albino, Nelly, Gloria Báez, Nadine, Federico, difuntos, almas del purgatorio, Luis Antonio Palumbo, Miriam Bacaro, Olga Elgue, Mirna Molinari, Digna Emérita, Olga, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Cenilde, Félix, Cesareo, Miguel, Jiménez, Bernardo, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Óscar Eligio, Antonio Cosia, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Juan José Sousa, Blanca Victoria, Rubén Alfredo, Juan de la Cruz, José Vergues, Diego Escobar, Zulma de Vergues, Juan Vicente Graci. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti. Junto a ti quiero vivir, te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos reúne en esta Eucaristía, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Entonces, nuestras intenciones son muchas las que traemos, especialmente así, que estamos muchos. Enseguida le pregunté por qué es lo que nos reúne. En primer lugar, por este segundo día del triduo de Miriam Vaccaro. ¿Quiénes son los parientes que vinieron aquí de Miriam Vaccaro? Levanten la mano un poco. Ahí está, viste, la gran mayoría. Entonces, recordamos y pedimos por su eterno descanso y nos acompañamos. Nuestra misa siempre se dice desde el griego eucharis, que quiere decir acción de gracias. Entonces, agradecemos sobre todo la vida de Miriam Vaccaro, entonces, hoy al recordarla en este día. También rezamos por el cumpleaños de Pabla, que es una antigua pobladora integrante de la comunidad María Auxiliadora
y que ella cumple años. ¿No me pusieron cuántos años cumple? 70, dice. 70 años. 70. Bueno, y ahora dice que ella nos está mirando por Ñande Yarañé, nuestro primer canal católico que tenemos, y entonces así le mandamos el saludo ahí a la señora Pabla. Y también otras intenciones justamente de las personas que siempre nos siguen por Ñande Yarañé. En primer lugar, agradecemos 100 años, cumple hoy una señora, la señora Pabla Retamar, que es justamente la abuelita también del que está dirigiendo en este momento nuestro canal de Arnaldo. Entonces, esta señora también está muy bien, dice, y nos está viendo también frente al televisor. Así que un saludito ahí, que nos vea a la señora Pabla Retamar. Vamos a darle un fuerte aplauso también a estos que cumplen años. Y también la señora Nancy Viñó, 61 años, que agradece al Señor. Y rezamos por la salud física y espiritual de Gloria María, que en este momento acaba de perder en su seno materno todavía 2 criaturitas, eran mellizos. Entonces acaban de llamarme y entonces después vamos a ir a rezar también. Está en el hospital esta mamá, Gloria María, para que el Señor también le dé el consuelo, y a estos niños, a estos bebés no nacidos, que les dé ya el Señor el encuentro con Él en el cielo. Y también rezamos por Dante Nicolás. Este es un niño que falleció ayer, 12 años bien vividos, 2 años estuvo en el hospital aquí en IPS, lo conozco porque siempre lo iba a visitar, incluso lo bauticé allí a este niño, y pedimos por su papá Rafael, por su mamá también Miriam. Y bueno, y todas las otras intenciones que traemos cada uno de nosotros en esta Eucaristía. Al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, viviendo con justicia y piedad en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para que mi felicidad sea completa.
porque tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también la tienes. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: anuncia las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncia las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones: el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como abejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa, y en las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, una breve reflexión sobre la palabra del Señor en esta oportunidad que nos reúne, ciertamente cada uno con sus motivaciones que trae a esta Eucaristía, cumpleaños, agradecimiento de la vida, agradecimiento también por el don del testimonio y ejemplo de nuestros padres, abuelos, en fin, que ya se han encontrado también con el Señor y que disfrutan ya del cielo. Bueno, todo esto nos une a nosotros, tanto en la alegría como en el dolor. Pero se dan cuenta siempre todas esas intenciones que
que lo traemos y lo ponemos aquí ante el Señor. Pero todo al final de cuentas es acción de gracias, por eso es Eucaristía, ¿verdad? Acción de gracias a Dios, porque somos humus, es decir, somos hombres, somos humanidad y volveremos siempre al polvo, y entonces entendemos que ese es nuestro caminar. Y por eso nos reunimos para agradecer el don de la vida. Con esa palabrita se sintetiza todas las situaciones de nuestra vida, de las alegrías y de las penas, de la salud y de la enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, y miren lo que el Señor nos propone en este caminar. Hoy celebramos la fiesta de estos dos santos, Timoteo y Tito. Timoteo, sobre todo, los dos son obispos, pero lo que escuchamos aquí de la carta de Timoteo nos cuenta que Timoteo era un joven que le acompaña a Pablo para predicar. Incluso cuando Pablo se había separado de Bernabé, entonces él forma otro grupo y se va con Silas, que le acompaña, y ahí en su predicación se encuentra con una mujer judía, que su hijo era Timoteo, un jovencito, incluso no estaba todavía ni circuncidado como judío, entonces lo circuncida también y comienza a seguirle, porque el joven pues ¿entienden? Entonces le entusiasmó, vamos con nosotros, vamos a viajar, vamos a predicar a Jesucristo, etcétera. Se convierte este muchacho y le acompaña también a Pablo, a Silas, y luego Lucas más adelante también se va a unir, entre cuatro, los cuatro mosqueteros ya eso, que comienzan, imagínense, Pablo ahí por delante. Justamente ayer estuvimos celebrando la conversión también de Pablo, 25 de enero. Interesantísima esta vida de Pablo, que después se vuelve el apóstol de los gentiles, el que anuncia a Jesucristo sin miedo. Bueno, y este joven, en un momento cuando va creciendo y va entendiendo y conoce el mensaje del Evangelio, entonces es capaz también de anunciar. Entonces Pablo le dice, bueno, ¿sabes qué, Timoteo? Quiero que vos también te quedes aquí como obispo. Porque esta es una palabra griega, ¿verdad? Una vez nosotros no entendemos, pero ahora vamos a entender. Porque el episcopus, episcopo, el episcopado, el obispo, epi, arriba, scopus, mirar. ¿Qué quiere decir el obispo? El que mira desde arriba. Vea la patrónina, vea la tendotaina, que tiene que mirar a ver cómo funciona la iglesia, cómo van los fieles, se preocupa, aquí hay un enfermo, aquí hay una persona que se ha desviado del camino, aquí hay una persona que necesita, aquí hay una persona pobre. Es el obispo, en realidad. El obispo no tiene que ser de oficina, con aire acondicionado, en su oficina. Si tiene tiempo te recibe. No. El obispo tiene que ser el que verdaderamente ve la realidad, ¿verdad? Como el presidente de la República, tiene que ser el episcopo, episcopus, que mira desde arriba la situación. A ver la Imboriajúa, a ver la Jogaya, a ver la de trabajo ya, dale, vamos, fuerza, ánimo, dale los ministerios, muévanse, etcétera, etcétera. Verdaderamente la iglesia es maestra y es pedagoga en este sentido, ¿verdad? Y lo va heredando ciertamente de esa encarnación, porque Dios, siendo Dios, encarna, entra en nuestra historia como para ayudarnos a crecer. Y bueno, es así que Pablo aquí le escribe a Timoteo y le dice también, porque este joven al comienzo tiene un poco de miedo, ¿verdad? Porque todo joven cuando tiene que asumir una responsabilidad, imagínense la gran responsabilidad que le había dado Pablo, de comunicar el Evangelio de Jesucristo, pero sobre todo de organizar, ordenar la vida de las personas, de la comunidad. Eso no es fácil, porque cada uno cocina carne, cada uno quiere inventar su religión, cada uno quiere, no, ¿qué pio me haces? No, ya, ¿para qué yo me voy a la misa? Hasta ustedes seguramente que saben eso en su familia, seguramente que en su familia también ustedes sufren así, ¿no? Que su hijo no se quiere a la misa, que no se quiere confesar, que su esposo de vez en cuando, si es que se va a la misa. O ustedes mismos, no sé cómo andan ustedes, cada uno tiene que pensar un poco lo que el Señor le dice, ¿verdad? Entonces no es fácil, no es fácil. Pero Pablo le anima y le dice, dale Timoteo, no tengas miedo. Lo que vos tenés que hacer es verdaderamente anunciar, proclamar, mostrar que Jesucristo está vivo y que es el único que le da sentido a nuestra existencia, ¿verdad? Y entonces le va animando. Doy gracias a Dios, a quien yo sirvo, con una conciencia pura,
igual que mis antepasados. Por eso le estaba diciendo que estamos recordando aquí a la señora Baccaro. Entonces ustedes me tienen que decir cuáles son las cualidades de los que son parientes, qué es lo que les queda, por qué ustedes vienen a rezar, qué es lo que les atrae, o solo viene por cumplimiento, o verdaderamente porque queda en el corazón el ejemplo, la bondad, la enseñanza, la oración, ¿verdad? Todo eso es importantísimo, tenerlo en el corazón. Lo que dice, lo que en mi conciencia pura, al igual que han dejado mis antepasados. Y yo, dice Pablo, te recuerdo constantemente en mis oraciones, de día y de noche. Y después más todavía, porque le está animando y le dice que no tenga miedo. Te tengo presente con mucha sinceridad y conozco tu fe. Esa fe que tuvieron tu abuela, Loide. Pablo le conocía, todo le visitaba, luego la vida. Ay, tu abuela, ¿cómo era? Esa fe que tenía tu abuela y que te transmitió. Y tu madre, Eunice. Y estoy convencido de que tú también lo tienes. Dale, fuerza, cada uno tiene que comenzar a pensar. Si yo iba a pensar en eso, yo les puedo decir sinceramente que mi abuela, todo el día lo llevó el rosario. Todos los días. A las 7 de la noche terminaba la misa en el Salesiano de Concepción y nosotros corriéndolo ya no iba. Yo ayudaba a la misa, monaguillo, después ya me iba ya. Con mi bicicleta, 3 cuadras nomás quedaba a la iglesia. Y mi abuela ya me esperaba. Y a la familia, ¿verdad? Porque rezábamos todos. 2 países somos de la misma familia. Mi hermano, el mayor, y yo también, ¿verdad? Bueno, de 5 hermanos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Por eso que Pablo le entusiasma y dice, esa fe, ¿verdad?, que se te transmitió. ¿Qué queda verdaderamente entonces de la fe que nos han transmitido nuestros padres? Estamos convencidos, estamos seguros nosotros. Pablo ciertamente que lo ve así, ¿verdad? Y entonces lo transmite. Por eso, ahí viene la consecuencia. Primero le recuerda el aspecto bien humano antropológico de lo que nosotros vivimos y recibimos de nuestros padres en la sociedad, de la educación, tal vez en tu colegio, tal vez algún sacerdote, tu primera, no sé dónde sea, cada uno tiene tantas riquezas personales que ha recibido y que sabe, que conoce, ¿verdad? Y entonces le dice, por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido del Señor. Reavivar. Porque una vez nosotros andamos medio, pusimos otras cosas por delante. Pusimos los negocios, no tengo los tiempos, porque tengo que irme no sé dónde, porque los fines de semana me voy, porque yo trabajo toda la semana. Y todos los demás no trabajan, pero si decían, descansar, y no tengo ni tiempo para ir a la misa, ni para eso. Entonces por eso Pablo le insiste, Pablo es episcopus, mira desde arriba y sabe cuál es la realidad. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Timoteo, fuerza, ánimo, reavivar esa fe que recibiste de tu abuela, de tu mamá. Eso es lo que vale la pena. Y hazlo, dice, con ese mismo espíritu del temor de Dios. ¿Qué quiere decir el temor de Dios? El temor de Dios quiere decir ese respeto, ese amor que uno tiene, porque sabe que nuestra vida cuelga así, ¿verdad? Estábamos recordando, y yo le dije, yo a ese mitaí de 12 años que falleció ayer, 2 años estuve ahí en IPS, 2 años. Y ahora sus padres, evidentemente, que también agradecen ciertamente. Cuesta. Imagínense lo que es para una mamá perder un hijo de 12 años. No es así nomás. Pero Dios también como que le fue preparando, ¿verdad? 2 años después, ahora el Señor le llevó a este mitaí. Y también esa chica, ¿verdad?, que le conozco, también le conocía de jovencita, ¿verdad?, y que ahora tenía, creo que estaba 6 o 7 meses, ya estaba mellizo, y me dice que acaba de perder. Entonces está triste, evidentemente, ¿verdad? Pero todo esto procura llevarlo por dentro, ese tu espíritu, que significa el respeto al Señor, el temor de Dios, con fortaleza y sobre todo con sobriedad y humildad. Queridos hermanos, termino solamente porque el Evangelio también es demasiado interesante, ¿verdad? Porque el Señor dice que primero llama a 72
que se les van a unir a estos que ya estaban con Jesús, los 12 apóstoles. Y llama de nuevo a 72 más. Solamente esta palabra o este número quiero explicar. ¿Saben por qué? Porque es demasiado importante. El 72, ¿por qué son 72? ¿Por qué no eran 80, 90, 60, 50? ¿Por qué son 72? ¿Por qué? A ver, ¿quién sabe multiplicar aquí? Malo multiplicado. 12 por 6. ¿Cuánto es 12 por 6? Multipliquen un poco. 12 por 6. ¿Qué tal vos con la matemática? 12 por 6. ¿Cuánto da? 72. Por eso lo ya dice aquí, ¿verdad? Bueno. Pero el número 12, ¿por qué? Porque el número 12 quiere decir universalidad. El Señor elige y envía 12 por 6. 72 discípulos. Porque el 12 quiere decir que toditos tenemos una misión muy importante en la viña del Señor. En tu familia, en tu sociedad, en el Paraguay, en tu casa, donde sea. Ahí donde estamos, todito. Eso quiere decir el número 12. Por eso en la Biblia aparece siempre las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, siempre el número 12. Las 12 coronas que utiliza nuestra madre, quiere decir la universalidad de la salvación. Todo lo que es el número 12, tienen que saber ya que significa universalidad. Todos quiere decir eso. 3 por 4. 3 por 4, 12. 3, número perfecto. 4, todo. Cabalística, numérica, bíblica. Y después algo muy interesante, porque dice que el 6 significa limitación. Es decir, Dios nos llama a toditos para ser mensajeros de su evangelio, aún con nuestra limitación. Porque siempre, y eso yo suelo escuchar también, yo le digo a alguien, che, vení, güey, ayúdame a hacer esto y aquello. No, padre, yo no me siento, yo no puedo, yo no sirvo. Número 6 quiere decir justamente tu limitación. Dios te llama así como sos. Vos nomás te estás haciendo embotado, reñemo mini. No, Dios le llama 12 a todos, como es, con su limitación, porque a pesar de todo, todos tenemos cualidades y riquezas que tenemos que dar. Toditos, toditos. Comenzando por tu familia, como mamá, como papá, como comunidad, como parientes, como amigos, como parroquia, como país. Todos tenemos que dar, todos, aún con nuestras limitaciones. Y por último, queridos hermanos, porque aquí dice que los mandó de 2 en 2. Y el número 2 en la Biblia significa comunidad. Quiere decir que no es que yo voy a hacer lo que quiero, yo voy a decir lo que yo quiero, y vamos a hacer así porque yo. Nos manda de a 2, quiere decir, queridos hermanos, que escuchando la palabra de Dios, entonces entendemos que tenemos que trabajar en comunidad. La iglesia, otra palabra griega, eclesia quiere decir comunidad. Oñondiepa quiere decir eclesia en griego. Y entonces nosotros somos iglesia, somos comunidad, no somos ¿cuántos años? Yo solito. No, en tu casa también. Vos no sos solito, vos tenés que decidir. Si te casaste, y bueno, en tu matrimonio tenés que decidir juntos. Si son familia, y bueno, deciden papá y mamá y proponen a los hijos. Si sos hijo, no es que yo en mi cabeza. No, para eso está mamá, papá, etc. Si estamos en un grupo, si estamos en una parroquia, etc. Todos juntos. Es tan interesante. Llevar el evangelio de Jesucristo, ir de 2 en 2 quiere decir eso. Anunciar a Jesucristo que verdaderamente vivimos en una comunidad. Entonces, para que todos seamos felices, ¿verdad? Entonces vamos a pedir esa gracia hoy, al recordar también a nuestros seres queridos y sobre todo con esa palabra tan interesante que Pablo hoy nos dice, recordando las enseñanzas, le dice a Timoteo, de tu abuela y de tu mamá. Así también, recordemos un poco nosotros las cosas lindas que hemos aprendido de nuestros ¿verdad? De nuestros padres, abuelos, lo que nos dejaron y lo que nosotros ahora tenemos que procurar llevarlo adelante. Que así sea. Nos ponemos de pie y presentamos nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la reúna y acreciente hasta el fin de los tiempos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro Papa y por los obispos de la Santa Iglesia, para que Dios los llene de su gracia, los ilumine y les dé fuerza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de todo el mundo, para que se frenen las ambiciones,
desaparezcan las enemistades y brote el amor y la concordia en el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir entonces, recordando a Paula, que nos está mirando ahí por el canal, que cumple años, también por los 100 años de Paula, también Retamar, y también por Nancy Viñó. Y pedimos por la salud física y espiritual de Gloria María, y por nuestros hermanos difuntos, el segundo día del triduo de Miriam Bacaro, y por este niño Dante Nicolás. Por todos ellos te lo presentamos hoy, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la fiesta de los santos Timoteo y Tito, y concédenos que te agrademos siempre con un corazón sincero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles Timoteo y Tito. Y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo Señor, temblorosos te aclaman tierra y mar. Santo, santo, santo Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección
Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te agradecemos también, Señor, hoy especialmente por Paula, que te agradece un año más de vida, también por Paula Retamar, que cumple 100 años, Nancy Viñó, y también por la salud física y espiritual de Gloria María. Y te pedimos también, Señor, por el eterno descanso de Miriam Vaccaro y de Dante, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se bebe y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Bueno, yo quiero llamar a algunos de los familiares de Miriam Vaccaro. ¿Quiénes son los familiares? A ver, que me den un poco algún testimonio, qué es lo que queda para la familia. Segundo día, ¿verdad? Del tríodo. ¿Están los hijos o no? ¿Vos sos la hija? De corazón. ¿Y quién más? ¿Vos sos su hijo? Vení, voy aquí entonces. ¿Y hay otro o vos sos hijo único? Hijo único. Ah, mira un poco, bueno. Y después, ¿y tenés también familia vos? ¿Nietas? ¿Hay nietos? No hay todavía. Bueno, ¿y hay hermanos, hermanas? ¿Vos sos su hermana? De Miriam, su hermana. ¿Quién más? Vos también. Bueno, yo quiero escuchar un poco algún testimonio lindo que quede en el corazón de tu mamá. Y bueno, hablar de ella en este momento es un poco doloroso para todos, Así mismo. para toda la familia. Mi madre fue una persona espectacular, muy humilde, con un corazón gigante que le quería ayudar a todos dentro de sus posibilidades. Nos quedamos con eso, con ese recuerdo, con una persona muy alegre, que quería estar siempre con su familia y bueno, eso. Gracias. ¿Alguna de las hermanas que le conocieron más todavía? ¿Vos qué querés decir? ¿Ella qué? ¿La nietita? ¿O qué? Sí. Bueno, igual expresar el llanto también significa mucho. Sí. Bueno, entonces eso es lo que queda en el corazón verdaderamente. Y el llanto es tan humano y es lo que significa también para nosotros que quedan muchas cosas, huellas imborrables, ¿verdad? Entonces agradecemos la vida de Miriam y también de todos esos otros, así como estuve acompañando. Sé que ahora hay estos familiares también que están acompañando de este niño Dante, que también falleció, 12 añitos. Y bueno, son los testimonios que tienen que quedar en el corazón de la familia. Y así es que fuerza, ¿verdad? Y seguimos adelante, con la gracia de Dios. Muy bien, ¿hay alguna indicación de la parroquia? Nada especial. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final.
Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que los sacramentos recibidos fortalezcan en nosotros la fe que transmitió la predicación de los apóstoles y custodió la solicitud pastoral de los santos Timoteo y Tito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan buenas noches y Dios les bendiga. Gracias igualmente, Padre. Gracias. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó.